quiero compartir con ustedes un poquito acerca de los ministerios primarios, su importancia, su validez, su valía dentro del cuerpo de Cristo. Así que voy a hablar un poquito de eso. Quiero pedirle que me acompañe por algunos minutos. Bueno, mis hermanos, gracias a nuestro Dios, tenemos personas que se están acercando, tenemos familias que están llegando y también hay un buen grupo que sé que ha sido adoctrinado y que conoce y que maneja muchas de estas cosas, pero es importante, hermano, una vez más volver a las bases y recordar las importancias de las doctrinas de la fe para que todos seamos discipulados. Entonces, quiero hablar de los ministerios primarios. Cuando hablamos de los ministerios primarios, nos estamos refiriendo a ese grupo de 5 ministerios, funciones o llamados que en la Biblia son denominados como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Un grupo de 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En la Biblia no son los únicos ministerios. La Biblia habla de otros ministerios. La Biblia habla también de otros muchos dones. Pero estos 5 son considerados por la iglesia en general como los ministerios básicos, aquellos que forman la base o el fundamento sobre la cual la iglesia se erige. Por supuesto, la piedra angular es Cristo, la base de todo es Cristo, pero el fundamento son estos 5 ministerios que son conocidos como los ministerios primarios. En la Biblia hay una mención en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Acabo de leer Primera de Pedro 5, 6, versículo 6. En los primeros 5 versículos, hasta llegar al 6, el contexto de la lectura está hablando de autoridad. Está el apóstol Pedro exhortando a los ancianos a que pastoreen la grey del Señor con temor, con temblor, con integridad de corazón, pero luego comienza a dar una lista de recomendaciones de sujeción. Y entonces le dice a la congregación que se sometan a sus pastores, le dice a la congregación que obedezcan a los ancianos, le dice a los jóvenes estén sujetos al grupo de ancianos y así sucesivamente. Y luego llega el versículo en donde dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entendemos, mis amados hermanos, nosotros que la mano de Dios son estos 5 ministerios. Entendemos que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y que estos constituyen, hermano, los ministerios básicos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, lo siguiente que quiero hablar con ustedes, y yo hacía referencia al tema de nuestra apóstola ayer, porque ella dijo esto, es que estos 5 ministerios, y por favor síganme con mucho cuidado, estos 5 ministerios son constituidos solamente por Dios. Estos 5 ministerios son únicamente nombrados y constituidos por la persona misma de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: el apóstol Pablo escribe a Timoteo. La costumbre del apóstol Pablo era iniciar sus cartas con algo que le llaman salutación, un saludo. Después del saludo comenzaba a venir el desarrollo de la carta, hasta que por fin él se despedía con otro saludo que era una despedida. Bueno, mire lo que dice, hermano, Primera de Timoteo capítulo 1. Estamos en el inicio de la carta a Timoteo. Mire lo que dice: Pablo, apóstol de Jesús, por mandato de Dios,
nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, tome cuidado en el principio del versículo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Tú no puedes constituirte a ti mismo apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, a menos que Dios lo haya mandado así, a menos que Dios lo haya delegado así. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: misma carta, mismo asunto, solo que en el capítulo 2. Dice, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oiga, para esto yo fui constituido. Y habla de los 3 ministerios que este hombre de Dios había recibido. Pablo había recibido una triple dimensión ministerial. Lo primero que quiero que note es que él dice, yo fui constituido, a mí me constituyeron. Constituir significa establecer. Constituir significa nombrar. Constituir significa convertir a alguien. Yo fui constituido, dice, predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, no miento, dice el apóstol. Lo primero que quiero que usted note, hermano, es que él era apóstol por mandato de Dios. Quiero que note que él fue constituido. Y quiero que note que él tenía un triple ministerio. Él era predicador, él era apóstol y él era maestro. Y aquí voy a entrar a un área que voy a tocar más adelante, pero desde ya se la voy a soltar. No importa lo que digan los demás de ti, tú sí tienes que saber qué eres. Tú sí tienes que saber qué cosa Dios te ha constituido. Si los demás lo aceptan o no, si los demás lo reconocen o no, si los demás lo reciben o no, tú sí debes de saber lo que Dios te ha hecho. No significa que lo andes hablando a los 4 vientos, no significa que lo andes anunciando a cada persona que ves, pero tú sí tienes que tener claro lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha constituido. Y este hombre de Dios tenía claro el triple ministerio que había recibido de parte del Señor. Él era predicador, él era apóstol y él era maestro a los gentiles. Entonces, hablando de esto, mis amados, lo siguiente que tenemos que entender es que los ministerios no se nombran. Si ya demostramos por la palabra de Dios que ninguna persona debería de autonombrarse apóstol, profeta, pastor, evangelista, y digo ninguna persona debería de hacerlo porque hay gente que lo hace, y aunque haya gente que lo haga, no significa que esté correcto, pero ninguna persona debería de hacerlo. Si ya demostramos, hermano, que los ministerios primarios son constituidos por el Señor, entonces tenemos que entender que los ministerios, hablando de nosotros, hablando de la iglesia, hablando aquí a nivel humano, los ministerios no se nombran, sino se reconocen. Oiga, los ministerios no se nombran, se reconocen. Los hombres lo que pueden hacer, lo que deben hacer es reconocer la gracia que Dios ha entregado a un hombre, reconocer el ministerio, el manto que Dios ha compartido a un hombre y sujetarse a él o no, dependiendo el caso. Porque uno puede reconocer el ministerio que Dios le ha dado a otro hombre, aunque no necesariamente uno esté bajo esa cobertura. Pero uno dice, este hombre es un profeta de Dios, tiene las señales, tiene la gracia, y ahorita vamos a hablar de todo eso, pero reconocer. Entonces,
Por ende, hermano, aquí le voy a decir algo que tal vez a muchos no les va a gustar. Nuestro apóstol lo decía anoche y por eso es importante recordarlo. Ninguna institución humana te puede nombrar ni apóstol, ni evangelista, ni pastor, ni profeta, ni maestro. Ninguna institución humana debería. Lo hacen algunas, muchas, pero no debería de ser así. Porque estos llamados específicos vienen del cielo. Muchos otros no. En el futuro yo le voy a compartir, hermano, que hay muchos otros, de hecho la gran mayoría, que están a discreción de las autoridades locales, que están a discreción, hermano, del pastor local, que están a discreción de... Mire, lo que quiero que entienda, no quiero meterme a eso, pero lo que quiero que entienda, hermano, es la diferencia que hay entre ser constituido y ser delegado. Hay una diferencia abismal. Las autoridades locales, los pastores, los ministros locales tienen la autoridad de delegar, reposar autoridad, nombramientos, grupos sobre personas. Pero hablando de los 5 ministerios, hermano, uno es constituido por el Señor. Entonces, los ministerios no se nombran, sino se reconocen. Un concilio terrenal solo puede reconocer y confirmar la gracia que Dios ha puesto o no ha puesto sobre una persona. Un instituto bíblico, lo decía nuestro apóstol ayer, no puede hacerte profeta, no puede hacerte pastor. Los institutos bíblicos, los seminarios deberían de tener, y muchos lo tienen, otros muchos no, pero no deberían de tener la costumbre de darte un diploma con un nombre, ¿sí? Porque no necesariamente el cielo te ha constituido eso. Los institutos bíblicos y los seminarios deberían de tener, insisto, muchos lo tienen, deberían de tener la función de capacitar a un hombre para la obra del evangelio. Capacitarlo en la fe, capacitarlo en la Biblia, en el conocimiento de la palabra, en la revelación, en el descubrimiento, exploración y desarrollo de sus dones, etcétera. Capacitar para la obra del evangelio y que sea Dios quien diga qué cosa ha constituido a un hombre. Así debería de funcionar, así funciona en muchos institutos y seminarios bíblicos, pero en algunos otros no es así. Entonces, vamos a entrar a otro punto aquí. Los ministerios primarios, hablando de estos 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son una constitución del Señor mismo. Por favor, diga conmigo, el Señor mismo. Es el mismo Señor Jesucristo quien designa a unos apóstoles, a otros profetas, sucesivamente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6 dice lo siguiente. Escuche con mucha atención. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando el apóstol habla de los dones, ¿lo relaciona con quién? ¿Con quién? Con el Espíritu. Hay diversidad de dones, hay 9 dones, lo sabemos, ¿verdad? Palabra de ciencia, profecía, el hablar en lengua, sanidades, hay 9 dones ahí. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, diga por favor, ministerios. Otra vez, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice, y hay diversidad de actividades. La versión 60 dice, y hay diversidad de operaciones. Pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todo. Hermano,
Este pasaje nos revela la jurisdicción que tiene cada una de las tres personas de la Trinidad en estas cosas. El Espíritu Santo se encarga de los dones, porque son dones dados por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones son dados por el Espíritu. Oiga, para comprobar esto, que los dones vienen del Espíritu Santo, no del Padre, no del Hijo, sino exclusivamente de la persona de Dios Espíritu, dice 1 Corintios 12, pero del 7 en adelante, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿La manifestación de quién? Del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Perdón, ¿quién le dio la palabra de sabiduría? El Espíritu. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 11. Oiga con mucha atención. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. La jurisdicción de los dones está en la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hablamos de los ministerios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando hablamos de los ministerios, esta es una jurisdicción del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios quien constituye a una persona su ministro. Es el Hijo de Dios quien manda, como el caso del apóstol Pablo, que uno sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 4 que nadie toma para sí esa honra, sino solo el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie debe de tomar una honra así si no ha sido llamado por Dios. Aarón fue llamado por Dios y fue establecido por Dios. Yo no sé cuántos hermanos leen los pequeños detalles y leen las pequeñas letras, pero en el pasaje de el encuentro de Dios con Moisés en la zarza, usted sabe que Dios le habló a Moisés y le dio una gran cantidad de mandamientos, pero ¿sabe usted que está escrito que Dios se le apareció a Aarón y le habló? ¿Había leído usted eso? ¿Había reparado en ese detalle? Dios le habló a Aarón y le dijo: ve a encontrar a tu hermano Moisés. Y de ahí comienza toda la historia, hermano, de lo que sería el éxodo del pueblo. Aarón fue constituido por el Señor, hermano, con el ministerio, y así lo es. Los ministerios son establecidos por el Señor Jesucristo y las operaciones o las actividades por el Padre. Los dones por el Espíritu, los ministerios por el Hijo y las actividades o las operaciones por Dios Padre. Ahora, los ministerios, enfoquémonos en los ministerios porque nuestro tema son los ministerios primarios. Los ministerios son un premio a la fidelidad. Escuche bien, son un premio a la fidelidad. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 13. Estamos hablando de la misma carta en donde en los primeros versículos el apóstol dice que él fue constituido, que él es apóstol por el mandato de Dios. Estamos hablando de lo mismo. Mire lo que dice el versículo 12 en adelante. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Quién lo fortaleció, hermano? Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes
Fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Cristo Jesús, nuestro Señor, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, el Señor Jesucristo delega sus mantos ministeriales en base a la fidelidad. ¿En cuántas parábolas, mientras el Señor estaba en su ministerio terrenal, el Señor habló de la fidelidad? ¿En cuántas parábolas el Señor habló del ajuste de cuentas? Algunas dicen obreros, otras dicen labradores malvados o labradores en general. Otras dicen trabajadores para la viña. En alguna dice talentos, en alguna dice ciclos de plata. Pero en todas se mide la fidelidad. Hablando de la persona del Señor Jesús, ¿cuántos quieren agradar a Jesucristo? Una cosa clave refiriéndonos al Señor es la fidelidad. Yo no sé cuántas personas anhelan ministerio en este lugar, hermano, pero el Señor Jesús delega sus ministerios en base a la fidelidad. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Usted no podrá recibir un ministerio del cielo. Usted puede autonombrarse. Usted puede mandar a hacer sus tarjetas. Usted puede hacer todo lo que humanamente posible usted pueda hacer. Pero el respaldo de Dios no lo va a tener. La gracia de Dios, la unción de Dios no la va a tener si el cielo, si el Señor Jesús no le ha constituido como un ministro del Señor. Por eso es importante la fidelidad. Regresando, hermano, al versículo de Primera de Pedro, donde habla de los ministerios de la mano de Dios, por eso dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, bajo los 5 ministerios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Una persona que no ha sido sujeta a sus autoridades no puede recibir un ministerio próspero y bendecido. Una persona que no se ha humillado bajo la mano de Dios en el tiempo en que le tocó ser oveja, en el tiempo en que le tocó ser líder, en el tiempo en que le tocó ser una columna de la iglesia, no podrá, hermano, no podrá ser exaltado. Humíllense para que Él los exalte cuando sea tiempo, cuando llegue el momento. Hay, hermano, en todo cuerpo del Señor y por supuesto en esta iglesia, hay mucha gente que tiene llamados de Dios. Hay mucha gente sobre la cual Dios ha puesto sus ojos, pero es necesario que usted, hermano, sea obediente, sea humilde, que usted se prepare, que usted se capacite en este lugar, que usted no brinque las etapas del desarrollo como lo hacen los adolescentes cuando ya tienen 15, 16 años y porque creen que saben manejar ya se pueden comer el mundo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, los ministerios son un premio a la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. El que es fiel en lo poco, ¿en qué? En lo mucho será puesto. En lo mucho será puesto. Hermano, yo no sé, tal vez esté fuera de proporción o tal vez no sea correcto del todo lo que yo voy a decir, pero es que en eso, hermano, yo... Y Dios sabe si estoy pecando, pero yo tengo conciencia plena y tranquila en eso. Hermano, yo fui el ángel de mi pastor, hermano. Y él mejor que nadie lo puede testificar. De oveja yo fui el ángel de mi pastor. Yo era la guarda, la cobertura. Yo era el protector. Yo era muchas cosas, hermano. Que tal vez no me
no me debería de corresponder a mí decirlo, pero hermano, así es, así es. Y por esa razón, hermano, el Señor en su gran misericordia, cuando fue tiempo, nos constituyó como ministros. Y yo sé, hermano, que ya tenemos varios años en este ministerio. Yo sé, mis amados, que hay muchas cosas que yo ya no debo de ni siquiera de comprobar con muchos de ustedes, porque muchos de ustedes ya conocen y han visto en el ministerio nuestro la prueba del tiempo y de otras muchas cosas. Pero si hablamos de nombramientos, mi esposa lo sabe, hermano, yo tengo 3 videos en donde se me profetiza el ministerio, 3 diferentes videos. En México, 2 aquí, 3 diferentes videos en donde se me habla de lo mismo en diferentes actividades. Y lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que ningún ministro debe de autonombrarse o debería de autonombrarse. Si uno quiere tener el respaldo de Dios, debe esperar la gracia de Dios sobre una persona. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Hay muchas o hay varias evidencias que nos ayudan a reconocer un ministerio genuino. Es que pudiera sonar un poquito ambiguo cuando decimos el cielo nombra a los ministros. Y así es, el cielo nombra a los ministros. Pero pues yo puedo pararme aquí y decirle, hermanos, el cielo me nombró profeta. Y cualquier otro puede pararse aquí y decirle, hermanos, el cielo me nombró evangelista. Así que yo soy evangelista. ¿Qué herramientas tenemos los hombres, la iglesia del Señor, los seres humanos? ¿Qué herramientas tenemos los hombres para reconocer? Ya está claro que no podemos ni debemos nombrar nosotros, el cielo nombra. ¿Qué herramientas tenemos para reconocer a un ministro verdadero de Dios? Bueno, hay varias herramientas. Número 1, hermano, está la prueba del tiempo, ¿sí? Porque una persona que no permanece en su llamado es una persona, hermano, que no ha sido digna del ministerio. Y como acabamos de leer, el Señor establece ministros en base a la fidelidad, la prueba del tiempo. Hay muchos, el apóstol habló ayer de que muchos quieren el brillo y el apóstol fue muy claro, hermano. Querían impartición apostólica, ¿verdad? Querían impartición apostólica, hermanos. A veces se quejan porque yo soy gritón, soy eléctrico, pero ustedes no han llegado donde espantan, hermanos. De verdad, ustedes no han llegado donde espantan. Yo tengo mi carácter y soy gritón y lo que usted quiera, pero el apóstol es apóstol. Y ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon. Entonces, ¿en qué estaba? ¿Qué herramientas tenemos, hermanos, para reconocer? La prueba del tiempo. Una persona, hermano, que milita en un ministerio 6 meses, 1 año, 2 años y luego tira la toalla. Una persona, hermano, que no ha pasado las distintas etapas y temporadas de un ministerio, porque un ministerio tiene temporadas. Hay, hermano, temporadas de prueba. Mire, hermano, yo no sé si, bueno, el Espíritu Santo está poniendo esto en mi corazón. Mire, hermano, mi esposo y yo pasamos temporadas. ¿Usted lo puede creer o no? Pasamos temporadas, este ministerio va para 12 años. Y pasamos temporadas, tal vez éramos un grupo pequeño, lo entiendo. Pero pasamos temporadas en donde ella y yo, nosotros siempre como la gallina. Para todo lo que se hacía. Todo lo que se hacía. Los pastores como la gallina. Falta esto, ahí está. Falta esto, ahí está. Vamos a hacer actividad en el lago. Todos daban $10, los pastores salían con la ofrenda de $400. Porque todo lo que faltaba, la prueba de la difamación, cuando
hablaron de nosotros, cuando nos traicionaron, y en fin, hermano, pudiera hablarle de muchas etapas. La prueba de la decepción, cuando sentía que la gente pagaba mal por bien, y bueno, muchas etapas, hermano. Hay etapas buenas, hay etapas malas, hay etapas de alegría, hay etapas, hermano, de adversidades. Pero en medio de todo estamos aquí. En medio de todo el Señor nos ha fortalecido, el Señor nos ha dado la gracia y continuamos aquí. La segunda evidencia que usted debe de tomar en cuenta, mis amados hermanos, es el fruto del corazón de un hombre. Escuche bien, el fruto del corazón de un hombre. Una mentira no puede sostenerse indefinidamente. Una mentira no puede sostenerse por largo tiempo. Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Yo hace varios años, es que Dios nos trata de diferentes formas, hermano, y por ahí habían unas ovejitas que ese pastor es lobo rapaz, diabólico, satánico. Y entonces yo decía en algunas predicaciones, hermano, y se los repito hoy, si yo fuera un ministro falso, si yo fuera un siervo de Satanás, si yo viniera del infierno y yo soy un engañador, ministro del anticristo, que lo que quiero llevarles es a la perdición, yo puedo fingir delante de ustedes, pero una mentira no se puede sostener todo el tiempo. Tarde o temprano la careta se quita y sale a luz lo que está dentro. Y en algún momento ustedes me hubieran escuchado allá afuera, quebrando el testimonio, maldiciendo, haciendo cosas que no son correctas delante del Señor. Hermano, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Con muchos hemos trabajado, no solo por los 12 años de esta iglesia, sino por 15, 20 años desde que estábamos en la casa. Y por 20 años, hermano, ¿qué ha salido de esta boca? Palabra de Dios, palabra de bendición, mensaje. Si yo fuera del infierno, si yo fuera de Satanás, ¿no cree que tarde o temprano hubiera salido de adentro lo que está? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso a veces yo me enojo, hermano, y por eso yo les digo a veces un poco enojado, los de afuera pueden decir lo que quieran. Los de afuera pueden juzgar, pueden señalar, pueden decir lo que quieran, pero es duro para un ministro cuando es su pueblo. Es duro para un ministro cuando es su casa. Es duro para un ministro cuando es su familia, la gente por la cual ha sangrado, ha llorado, ha orado, ha intercedido, hermano. Es difícil, pero esas son las pruebas de un ministerio, el tiempo, la abundancia del corazón. Otra, el fruto. Escuche bien, el fruto. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. El Señor está hablando de la vid y los pámpanos. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo si no permanece en la vid. El fruto es evidencia de que ese pámpano, de que esa rama, de que ese ministro está conectado a la vid. A veces nosotros, hermano, hacemos lo de Samuel, juzgamos externamente y nosotros como ministros estamos
Este es el pan de todos los días para nosotros. Vienen y juzgan nuestra vestimenta. ¿Por qué no venimos como pingüinitos? ¿Por qué nos ponemos pantalones rotos? ¿Por qué hay luces diabólicas aquí que solo usan en el nightclub, en el mundo? ¿Por qué las cantantes se visten acá, allá? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? Hermano, hay gente que solo juzga lo externo. Hay gente que solo juzga lo de afuera y entonces son expuestos a un ministerio, son expuestos a una iglesia y ven el edificio y ven las pantallas y ven la forma, el dress code, la forma de vestir, de hacer las cosas y entonces dicen, eso no es de Dios. Descalifican, lo tiran a la basura y dicen, eso no es de Dios. Pero las evidencias de que una persona está en la vid, ¿quién es la vid? Cristo es la vid. Las evidencias son el fruto. El pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Puede que a usted le guste o no la forma de vestir. Puede que a usted no le guste la iluminación que tiene ese ministerio. Puede que a usted no le guste la forma de hablar de ese ministro. Puede que a usted no le guste que ese ministro le gusta predicar con lentes oscuros de sol. Puede que a usted no le guste que es, yo no sé, extravagante para su peinado. Puede que a usted no le guste muchas cosas, pero pregúntese usted, ¿hay fruto? En el ministerio de ese hombre, en esa iglesia, ¿hay fruto? Mire, los religiosos dicen que los santos son las iglesias poquitas. Aquí no somos muchos, pero somos calidad. Aquí estamos, pero aquí somos poquitos, pero somos santos. Aquí somos poquitos, pero somos buenos, dicen. Aquí somos poquitos, pero no hemos dejado meter al mundo. Oiga lo que le voy a decir. Ese razonamiento es contrario a la Biblia. No hay fruto porque no se está en la vid. No hay crecimiento. No hay avance, no hay evidencias de fruto en las personas, en las familias, porque no se está en la vid. Hermano, usted enséñeme un ministerio hermoso, radiante, donde las personas son liberadas de los espíritus inmundos. Usted enséñeme un ministerio en donde los matrimonios no se separan, sino son restaurados, sino son fortalecidos en la fe. Usted enséñeme un ministerio en donde se trabaja el corazón, en donde se sanan las heridas del alma. Usted enséñeme un ministerio en donde el reino de Dios se mueve, en donde hay gente, en donde hay abundancia, en donde están llegando personas. Eso es fruto. Eso es fruto. Lo voy a repetir, eso es fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y yo puedo seguir aquí, hermano, metiendo mucho más el dedo en la llaga, pero no soy apóstol. Yo puedo seguir metiendo mucho más el dedo en la llaga, hermano, porque podemos hablar de lugares en donde se cuidan de lo largo de la falda, en donde se cuidan, hermano, de lo que se ponen o no en la cara, pero no hay fruto. Son 5 o 10 hermanitas vestidas como momias, pero están llenas de orgullo, están llenas de pecado, están llenas de mentira, están llenas de chisme, están llenos poquitos, bien vestidos, pero llenos de ratas, cucarachas, hermano, y cuantas cosas más. ¿Quiere que siga? Recibí la impartición apostólica ayer, hermano. Recibí la impartición apostólica ahí. Fruto. Enséñeme un hombre que lleva fruto. Porque el fruto no está solamente relacionado al tamaño de un ministerio. Enséñame un hombre que es usado por Dios, hermano, a las naciones y que es llevado por Dios a diferentes lugares a ministrar y lleva sanidad y lleva profecía y lleva palabra de Dios. Aunque no te guste cómo se viste, aunque no te guste sus botas, aunque no te guste su peinado, mira si Dios está con él.
Mira si la presencia de Dios está con él. Mira si el Espíritu de Dios está con él. Mira si el Señor camina con él. Fruto es una de las evidencias de un ministerio genuino. Fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La Biblia, mis amados, habla, por ejemplo, del toro que no engendra. Yo he hablado de esto, hermano, en la antigüedad. La Biblia habla en la ley de aquel toro que tenía o que tiene los testículos magullados. Déjeme decirle que en la Biblia el toro es figura del ministro. Por eso se habla de que no se ponga bozal al buey que trilla. Pero cuando hay un toro, hermano, cuyos testículos espirituales, a ver si no me crucifican por esto, cuyos testículos espirituales están dañados, ese toro no engendra. Y entonces no importa cuánto predica, no importa cuánto grita, no importa cuánto empuja, su palabra no edifica. Su palabra no cambia, no transforma a las personas, no edifica la fe. ¿Por qué? Porque hay un problema espiritual dentro. Hay un problema espiritual atrás. El fruto, la conexión a la vid. Aunque ciertamente, hermano, y lo hemos enseñado aquí, todos los ministerios tienen estaciones o periodos. Hay estaciones de prueba, de lucha, de dificultades, hermano, pero tarde o temprano tiene que salir la luz. Tarde o temprano tiene que venir la bendición. Si eres de Dios, tarde o temprano Dios te tiene que levantar, Dios te tiene que prosperar, hermano, Dios tiene que mostrarte su respaldo. Su presencia es otra señal u otra confirmación de la aprobación de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué razón Dios ungió a Jesús de Nazaret? ¿Por qué razón le dio Espíritu Santo y poder? ¿Por qué razón anduvo haciendo el bien, sanando a los oprimidos del diablo? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Se da cuenta, hermano, cómo la presencia de Dios en una persona es una de las pruebas de la aprobación de Dios. Se lo decía yo apenas hace algunas semanas. Cuando Dios está con una persona, es una muestra de su aprobación. Ahora, voy a ir finalizando con esto, porque lo que quiero es, hermano, como le decía, resaltar la validez, la importancia de estos ministerios dentro de la iglesia del Señor. Oiga lo que voy a decir. Es mayor el que hizo la casa que la casa misma. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol. Otro día le voy a hablar, hermano, de los 3 apóstoles. Hay un apóstol del Padre, hay un apóstol del Hijo, o hay un apostolado del Hijo, y hay actualmente apóstoles del Espíritu Santo. Pero dice: consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó. ¿Se hizo Cristo apóstol a sí mismo? Él era fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? El Padre, Dios Padre. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa.
el que ha construido la casa tiene mayor dignidad que la casa. El que hizo la casa es más grande que la casa. Hermano, piense en un rascacielos. Piense en una torre grande. Piense en una torre enorme. Piense en un edificio monumental, hermoso, imponente, que tiene una altura muy grande. Aunque muchos hombres trabajaron en levantar ese edificio, hubo una mente que lo diseñó. ¿O no? Hubo un hombre que lo hizo. Y ese es el principio bíblico. ¿Qué tiene que ver esto con los ministerios? Ahorita le voy a decir. Ese es el principio bíblico. Que el que hizo la casa es mayor que la casa. Usted va a un ministerio maravilloso. Usted va a una iglesia enorme, en donde hay parqueo, en donde hay salones, en donde hay equipos perfectamente coordinados, videos, nurseries, en donde hay lobbies, en donde hay recursos de muchos tipos. La infraestructura, el edificio de ese lugar es muy grande. Tienen una presencia potente en las redes sociales. Piense en una mega iglesia, piense en un ministerio de esos que salen en la televisión, en el internet, en el YouTube, en Facebook. Piense en lo que usted quiera, hermano. Y usted dice, a veces entramos a esas iglesias americanas y decimos, wow, qué lugar, wow, qué instalación, mira ese equipo, mira, oh my God, mira esos instrumentos, mira ese video, wow. Y entonces, hermano, nosotros nos sorprendemos, pero yo quiero decirle que el líder de ese ministerio, oiga lo que estoy diciendo porque pocas veces yo predico así, pero es necesario que usted crezca. El líder de ese ministerio es mayor que la casa. Porque la casa está como está, porque hubo uno que la hizo. Porque para que hayan todos esos ministerios funcionando, porque para que haya una presencia tan fuerte en las redes sociales, en video, una potencia que llegue a los niños, una potencia que llegue a las distintas áreas de la sociedad, hubo una mente no solo que lo ideó, oiga, no solo que lo ideó, sino que tiene la capacidad de orquestar y hacer funcionar. Porque, hermano amado, yo se lo digo, y los únicos que saben esto son mi esposa y yo, pero yo le digo que no hay nada más difícil en la tierra que trabajar con gente. Porque los seres humanos somos complicados, hermano. Complicados. Y cuando usted ve un ministerio, grupos funcionando, jóvenes, damas, recursos y una infraestructura grande, y nos impresionamos y decimos, qué iglesia, qué ministerio. Y entonces entra, hermano, el tiempo de la palabra a cargo del pastor Jular, y entonces entra el viejito ahí. Y a veces uno dice, tanta iglesia para esa cosa. Y entonces entra el viejito ahí con los lentes porque ya no mira. Hermano, yo le pregunto, ¿quién es la fuente de todo lo que usted ve? ¿Quién es la fuente? No me vaya a salir que Dios, hermano, por favor. ¿Quién es la fuente? La cabeza. Ese es el principio bíblico. Tiene mayor honra. Tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. ¿Entiende el punto que le quiero transmitir? El que hizo la casa es mayor. Por eso, ¿qué es lo que quiero enseñarle? La religiosidad te enseña a criticar el éxito de otro.
La religión te enseña a sospechar el éxito de otra persona. Y entonces los religiosos, aquí no hay ninguno, pero los religiosos ven un ministerio grande, lleno de gente, lleno de recursos y dicen, algo han de hacer. Algo han de hacer. ¿De dónde sacarán tanto dinero? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Sí, así es. Así es. Y entonces ven los carros y entonces ven los recursos y entonces dicen, ¿no será que esa iglesia está así porque lavan dinero? ¿No será que ahí llegan los narcos a lavar dinero y han oído cómo han vituperado los siervos de Dios, hermano, a este hermano Cash Luna y a otros que les dicen que lavan dinero de esto y del hermano? Cuando tú veas un ministerio floreciente, hermoso, respeta y admira aún más a la cabeza de ese ministerio, al hacedor de ese ministerio, porque tiene mayor honra. Tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. Mira, mi amado, en 2 semanas, en octubre, le voy a empezar a hablar, hermano, y le voy a empezar a compartir a usted toda la estructura ministerial de lo que estamos haciendo. Y ya le dije que es los sábados, y le dije que por favor no falte. Y para los que se preguntan, ¿y qué hace el pastor? Bueno, ahí lo va a saber. A partir de octubre usted lo va a saber. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí lo va a saber usted. Véngase los sábados y usted va a saber todo lo que implica el ministerio, el trabajo del ministerio y la organización que vamos a llevar. Así que, mis hermanos, el que hizo la casa tiene mayor honra que la casa misma. Entonces, el fruto es evidencia de la grandeza del ministro. Oiga lo que voy a decir, hermano. El fruto, el tamaño del ministerio es evidencia de la fortaleza del ministro, porque tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. Ahora, mis hermanos, si usted cree, como el apóstol dijo ayer, usó esta frase, si usted cree que los toros son fáciles, pues habría que cambiarse de zapatos. Pero, hermano, los ministros del Señor, y finalizo, son establecidos por Dios. Vienen del cielo. El Espíritu Santo entrega los dones. El Señor Jesucristo entrega los ministerios y el Padre Celestial hace las actividades o las operaciones. El ministerio, hablando específicamente del ministerio, es entregado en base a la fidelidad, como dijo el apóstol Pablo, y el fruto es evidencia de que se está en la vid. Usted ve fruto en el ministerio, usted ve personas que están siendo cambiadas, usted ve personas que están siendo transformadas, matrimonios, corazones sanados, gente liberada. Eso es evidencia de que se está en la vid. Porque cuando se está independiente, aquí mismo lo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Se grita mucho, se habla mucho, pero no hay fruto. No hay fruto. El fruto es la evidencia de estar conectado a la fuente. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y nos has cubierto, Señor, con estos dones, con estos regalos a la iglesia, con estos, Señor, cuidadores, nodrizas, ayos en Cristo que tenemos para ser formados hasta la redención de la posesión adquirida. Así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos has constituido. Hemos hallado gracia delante de ti. Señor, gracias, Señor. Conoces mi corazón y conoces todos mis pecados. Pero conoces también, Señor, la disposición con la cual yo me he vuelto al llamado que tú me has hecho, Señor. Y yo te agradezco, mi Jesús. Yo te agradezco. Y es el honor de mi vida, Señor, y es el privilegio de mi vida servirte y amarte. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por los ministros que estableces sobre nosotros. Y gracias, Señor, porque tú nos vas dando madurez. Gracias, Señor, porque tú nos vas abriendo los ojos para no juzgar de acuerdo a las apariencias, para no juzgar de acuerdo a lo externo, sino para poder entender, Señor, para poder saber que en cada casa, en cada edificio alto, hay una base que lo soporta. Hay una piedra sobre la cual está parada todo ese edificio. La piedra de tus ministros, siendo tú, Señor, la piedra principal del ángulo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.